Mantak Chia nos dice: trabajar con el centro del ombligo o cultivar el campo del elixir es la piedra angular de todas las prácticas taoístas. ¿Qué le confiere al centro del ombligo esas capacidades tan especiales? ¿Qué ha encontrado la sabiduría de la tradición taoísta, donde la mayoría de occidentales solo vemos una simple cicatriz? ¿Y qué relación tiene eso con todas las capacidades físicas y energéticas que han desarrollado? Tantas de ellas que a nuestros ojos parecen proezas o incluso increíbles. En este vídeo vamos a verlo, y vamos a ver mucho más sobre sus características e implicaciones en nuestra vida. Dado que tiene una importancia tan central, me pareció lo más apropiado hacer este vídeo antes de comenzar directamente con las técnicas más específicas relacionadas con la energía sexual y dirigidas a los orgasmos múltiples. De esa manera podremos comprender mucho mejor lo que estamos haciendo. Los taoístas llaman al ombligo el pórtico de la caldera. Lo llaman así porque es el pórtico externo de algo muy importante que se halla detrás de él, un poco más profundo en nuestro cuerpo. Eso a lo que los taoístas se refieren con caldera es el centro energético que se conoce como Tantien inferior. En el sistema energético taoísta se describen 3 Tantiens, uno superior en el cerebro, otro medio en el pecho y otro inferior en el ombligo. El Tantien inferior es de una importancia muy especial en el cableado de nuestro cuerpo energético. El Tantien inferior se conoce también como caldera, ya que en las meditaciones taoístas de nivel superior es el lugar donde se acumulan, se mezclan y se cuecen las diversas energías del cuerpo, la mente y el espíritu, para su transformación espiritual. Tantien significa campo de elixir, dando a entender que es un lugar donde se prepara el elixir de la inmortalidad, según va uno avanzando por las diversas etapas de la alquimia interior taoísta. Los japoneses describen este mismo centro energético, al que también confieren una importancia similar, y teniendo profundas implicaciones en todos los ámbitos de su cultura, como veremos más adelante con más detalle. La palabra japonesa para nombrar al Tantien inferior es Hara. Vamos ahora a comenzar a describir las características de este centro energético tan importante, empezando desde las más básicas y después las que se van derivando de ellas. Al final de este vídeo podrás comprender por qué es tan valorado por la cultura china y japonesa, hasta considerarlo la piedra angular de todas sus prácticas. Centro de nuestro cuerpo físico. El Tantien inferior es el centro físico y centro de gravedad del cuerpo. Esto tiene unas grandes implicaciones a nivel físico. Como sabemos, el centro de gravedad de un objeto es el punto que más intensamente es atraído a la Tierra por la gravedad. La clave, por lo tanto, para que cualquier cuerpo físico se mantenga estable, es que su centro de gravedad tenga una buena base de apoyo. Tener una conciencia del Tantien inferior o Hara muy desarrollada es una de las claves de todas las artes marciales. De esa manera se puede alcanzar una gran destreza para mantener su centro de gravedad siempre sobre esa buena base de apoyo. Eso convierte a los practicantes expertos en muy difíciles de derribar para sus oponentes. Desde nuestro centro de gravedad es desde donde mejor podemos coordinar nuestros movimientos. Esa gran estabilidad de la que parten todos los movimientos les permite aplicar la máxima fuerza a cada uno de ellos, sin desperdiciar ninguna energía en mantener el equilibrio y realizando el mínimo esfuerzo.
Por eso en las artes marciales se dice que todo movimiento armónico y eficaz que no nos deje en una situación vulnerable tiene su origen en el jara o tantien inferior. Integración cuerpo-espíritu, equilibrio yin-yang. Además de la que acabamos de ver, existen otras dos razones importantes por las que las artes marciales giran en torno al tantien inferior. Una de ellas es que es de este lugar desde donde proviene la energía que se utiliza para el combate, y otra es que es el punto donde se conjugan la fuerza física y la espiritual. A medida que vayas comprendiendo la naturaleza de este centro, a lo largo del vídeo verás claramente por qué es así. Podemos comenzar diciendo que el tantien inferior no solo es el centro y el punto de equilibrio de nuestro cuerpo físico. Tal como nos dice la cultura china y japonesa, también lo es de nuestra vida física, mental, emocional y espiritual. Por encima de él quedan los centros energéticos superiores, que nos conectan con los planos espirituales, mientras que por debajo quedan los inferiores, que nos conectan con la tierra y nuestra parte instintiva. El tantien inferior es el eje donde todos esos centros se conectan e integran. Nosotros recibimos la energía yang del cielo y la energía yin de la tierra. El ombligo, el centro del cuerpo, es el punto donde ambas energías, yin y yang, se integran y alcanzan el equilibrio. Por lo tanto, es también el centro de todo nuestro ser, donde se integra y armoniza la dualidad del cuerpo y el espíritu. Por esta razón, cuando estamos conectados con nuestro tantien inferior, nos sentimos equilibrados y estables, no solo física, sino también mental y emocionalmente. Nos sentimos enfocados, centrados, experimentando una gran seguridad que puede resistir la confusión y el caos a nuestro alrededor. Mantak Chia nos dice: cuando se abre el centro del ombligo y se conecta con los demás, uno se siente equilibrado, pero cuando se bloquea o se cierra, se producen desórdenes, inquietud y perturbaciones de comportamiento. Una gran carencia de nuestra cultura occidental respecto a la oriental es esa perspectiva de integración entre lo que consideramos ideales superiores y espirituales y los que consideramos inferiores, materiales o mundanos. Podemos simbolizarlo con los polos arquetípicos del cielo y la tierra. Ambos nos atraen fuertemente. Deseamos culminar la experiencia de nuestra naturaleza espiritual y deseamos también el disfrute material y lo físico, el poder y el éxito. Sin embargo, los concebimos como contrarios, lo que nos lleva a vivir en una lucha interior imposible de resolver. Esto no es algo que ataña simplemente a personas con una fuerte creencia religiosa. La misma mentalidad dualista se encuentra escondida en muy diferentes formatos. Los ideales espirituales pueden sustituirse por cualquier ideal ético, moral o cualquier ejemplo de comportamiento que llamemos virtud y que consideremos como contrario a nuestro propio disfrute material e instintos. En Occidente hemos apartado y relegado a un segundo plano los centros energéticos que están por debajo del tantien inferior. Una imagen muy gráfica de ello es pensar en nuestros soldados, sacando pecho y hundiendo el estómago, mostrando de esa manera su fortaleza, su diligencia y su entrega. Una disciplina que sin duda demuestra un compromiso, pero que es muy poco eficiente en cuanto a la gestión de nuestra energía. De esa manera, la energía se desplaza desde el vientre al pecho. Cuando el centro de gravedad está alto, somos inestables. Así actuamos desde la resistencia
y el esfuerzo por mantenerlo elevado, en vez de dejar que nuestra energía repose en el vientre y nuestros actos fluyan naturalmente desde él, como dirían los taoístas en Wu Wei. Cuando actuamos desde el centro del ombligo lo hacemos sin esfuerzo, alineados con el poder del universo, en vez de oponiéndonos a él, exactamente igual que se hace con la energía del oponente en las artes marciales. Más adelante veremos cómo se aplican estos principios de manera sencilla y práctica a la forma en la que cada uno respiramos y lo comprenderemos mejor. La concepción taoísta no parte de ese conflicto entre lo superior y lo inferior. Muy al contrario, en todos los ámbitos de la cultura tradicional china y japonesa existe una fuerte mentalidad y propósito de estar en continua conexión con su centro y que todas sus acciones partan de él. En la filosofía taoísta no tiene sentido nuestra pretensión de tener mérito o hacer ostentación del poder personal, sino ser efectivos y estar en paz. Nuestra batería de energía. Acabamos de ver que el Tantien inferior es el punto de equilibrio de las energías Yin y Yang, donde se mezcla, almacena y equilibra el chi que recibimos del cielo y de la tierra. Debido a esa función, es el único lugar del cuerpo donde pueden almacenarse grandes cantidades de chi de manera eficiente y sin efectos nocivos. Por eso el ombligo es también nuestro gran depósito de energía vital o nuestra batería. Todos nacemos con una cantidad de chi que procede de la combinación de la energía orgásmica de nuestros padres. Esa energía heredada es la que los taoístas llaman primera fuerza original. Nuestra madre aporta energía orgásmica yin y nuestro padre energía orgásmica yang. La energía orgásmica es la combinación de la energía de amor y la energía sexual. En esa combinación de la energía orgásmica del padre y de la madre se extraen las fuerzas universal y de la tierra para crear el chi prenatal que pasará al embrión. En nuestro periodo fetal, el ombligo es el lugar por el que tomamos todos los nutrientes de nuestra madre. En él es donde tiene su origen la fuerza original y desde ahí se expande a todo el organismo. En esos primeros momentos de nuestra vida, el ombligo participa en la armonización, tratamiento y transformación del chi en el cuerpo. A partir de ahí, continuará siempre siendo el almacén de nuestra fuerza original. Nuestro estado de salud depende de la cantidad y el estado de esa fuerza original heredada. En la medida en que se pierde, podemos recargar el chi de fuentes externas, como el alimento o la respiración. También recurrimos a la fuerza universal, la de la tierra y la del yo superior o cósmica. Concentrarnos en el Tantien inferior nos ayuda a recargar la energía a partir de esas fuentes externas. En él el chi, cualquiera que sea su origen, se mezcla y se transforma en energía vital. No es casualidad que sea en esa misma zona donde se realiza la digestión para transformar el alimento en energía. Cultivar la energía de nuestra fuente original, conservándola y reciclándola, es conservar nuestra salud, vitalidad y resistencia, es mantener nuestra juventud. La manera más poderosa y efectiva para recargar nuestra fuerza original es utilizar nuestra energía sexual. Además, la semilla de nuestra propia alma se almacena físicamente en el cuerpo como energía espérmica y ovárica. Por esa razón, en la transmutación de esa energía transformamos nuestra propia esencia a los planos superiores de energía. Esas son las razones por las que en el taoísmo
Las prácticas sexuales son tan esenciales y no se dirigen exclusivamente al placer físico, sino también a la salud y al despertar espiritual. En esta serie de vídeos estoy explicando todos esos conceptos y también las técnicas para que puedas comenzar a practicar. Empezamos desde cero, para ir poco a poco adentrándonos en aspectos más profundos y avanzados. Te dejo el enlace a la lista de reproducción para que puedas verla, si lo deseas al terminar este vídeo. Y si te está gustando, te agradezco enormemente que me dejes un me gusta para apoyar el canal. Cuando aprendas más sobre las prácticas taoístas, verás que en todos los ejercicios la energía parte del ombligo y al terminar se vuelve a almacenar ahí. La razón es precisamente esta función del Tantien inferior, como batería de almacenamiento de energía. Además, este centro del ombligo tiene una conexión muy íntima con todos los canales energéticos, en especial con los relacionados con nuestro centro sexual, el perineo, el corazón y la coronilla. En esa zona también hay muchos nodos linfáticos y está delante de la arteria aorta y la vena cava. Por esa razón, una mayor acumulación de chi en el Tantien inferior facilita la circulación de la sangre, la linfa y las hormonas, reduciendo el trabajo que tiene que realizar el corazón. También, al concentrarnos en el ombligo y activar la fuerza vital, producimos calor y presión que facilita el funcionamiento de todo el sistema digestivo. ¿Cómo localizar nuestro Tantien inferior? El Tantien inferior se encuentra en el centro de un triángulo, tal y como te muestro en la ilustración que aparece en la pantalla. Uno de los vértices de ese triángulo corresponde con el ombligo físico, otro con el centro sexual, un poco más abajo, y el restante corresponde con otro centro taoísta, llamado la puerta de la vida, el centro renal, que se encuentra detrás de los otros dos. Dado que es el centro de gravedad del cuerpo, su posición exacta varía de una persona a otra, dependiendo de la corpulencia y las proporciones de cada una. Según los practicantes avanzados, la mejor manera de localizarlo es simplemente aprender a sentirlo, ya que en todas las prácticas taoístas la atención se centra con mucha frecuencia en este centro. Vamos aprendiendo a localizarlo, allí donde es más intensa la sensación de la energía. En el Zen o el Tai Chi se habla del Chi-Hai o punto mar de Chi, que se sitúa 3 dedos por debajo del ombligo. En estas disciplinas, ese punto es el que se considera el punto tradicional de correspondencia con la caldera. Tanto el ombligo como el punto mar de Chi dan igualmente acceso a la caldera, por lo que en la práctica es igualmente válido centrarnos en cualquiera de los dos. Nuestro centro vital. Debido a todas las características que hemos visto hasta ahora, ya puedes entender por qué el Tantien inferior o Jara es considerado nuestro centro vital o centro del yo. En él residía la conexión con la energía de nuestra madre a través del cordón umbilical, y durante toda la vida es el cordón umbilical que nos conecta a la energía universal. Debido a que recibimos la energía universal a través de él, se considera la raíz espiritual de nuestra propia vida. Al principio del vídeo mencioné que Hara es la denominación que le da la cultura japonesa. De ahí viene un término que quizá hayas oído, el harakiri, que hace referencia a una conocida práctica de los samuráis, en la que se suicidaban clavándose una daga en este centro energético. Lo hacían para tener una muerte honrosa, cuando sus expectativas de vida no eran dignas. Se quitaban la vida de esta manera precisamente porque consideran este punto del cuerpo nuestro centro vital,
porque en él reside nuestra fuerza física y espiritual o la energía vital de cada ser. Más allá de lo físico, se relaciona también con la afirmación del yo y la voluntad. Se dice que la persona con un jara fuerte es valiente y resistente. Esa persona tiene una visión clara para distinguir sus prioridades y no es vulnerable a ser manipulado. También los maestros taoístas y budistas nos dicen que conectarse con el Tantien inferior o jara ayuda a controlar los pensamientos y las fluctuaciones de la mente. Implicaciones en la cultura china y japonesa. Una vez que te has familiarizado un poco con el concepto de Tantien inferior o jara, podrás entender también por qué tiene unas implicaciones tan profundas en todos los ámbitos de las culturas china y japonesa. Ambos entienden que todas las acciones físicas deben iniciarse naturalmente en este centro. Además de ser tan relevante en las artes marciales, también lo es en todas las artes culturales y disciplinas espirituales. Lo es en su medicina, pintura, su música, la caligrafía china y japonesa, y hasta en la ceremonia del té. En el masaje shiatsu japonés, por ejemplo, en todas las técnicas básicas, el movimiento parte del jara del terapeuta y se transmite al paciente por medio de las manos, los dedos y las rodillas. Con la práctica diaria puedes programar progresivamente la sensación de estar centrado en el ombligo y recordarla al entrar en contacto con la energía que hay en él. ¿Qué muestra tu manera de respirar sobre la conexión con tu jara? La relación entre la respiración y el Tantien inferior o jara es un tema muy interesante y revelador. Comprender nuestra manera de respirar nos puede dar muchísima información sobre nosotros mismos y medios para transformarnos, tanto que he decidido dejarlo para otro vídeo y así poder abordar el tema con el detenimiento que se merece. También te mostraré un ejercicio para desbloquear el flujo del chi en el ombligo cuando nuestras emociones negativas se fijan en él. El Tantien inferior es, tal y como anunció Mantak Chia, la piedra angular de todas las prácticas taoístas. El aspecto que veremos en el próximo vídeo es otro de los más esenciales, en este caso descrito por Mantak Chia como la puerta que nos permite controlar el cuerpo. Si quieres ver ambos vídeos, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.